Como un pequeño repaso, entonces, hago esta pregunta. En el plan de Dios, ¿en qué ambiente se realiza el discipulado? Esto es el segundo clavo que voy a seguir martillando. La respuesta es la iglesia local. Por esto, plantar iglesias es tan importante. No solamente parar con salvar almas. Ahora, como he mencionado antes, no tiene que ser el mismo ministerio, el mismo misionero que hace ambas tareas. El evangelista puede seguir evangelizando, pero tiene que entrar alguien con el ministerio de plantar iglesias, de discipular los nuevos convertidos y después formar líderes. Entonces, ¿qué es el discipulado? La formación de convertidos para ser creyentes útiles, funcionales y serviciales, que ponen las manos a la obra en el reino de Dios. Ahora, usando el modelo del ministerio de Pablo, que era dejar a las iglesias nuevas que él plantaba hacer el evangelismo. No tanto él mismo, pero los miembros de las iglesias que él plantó. Ahora, quiero mencionar otra cosa en paréntesis aquí, que a veces es una pregunta que se levanta. He escuchado a algunos hermanos de otros países hacer esta pregunta con toda sinceridad. ¿Cómo es que Pablo podría entrar y plantar en una iglesia y prácticamente de un día al otro salir para otro lugar y dejar esta nueva iglesia en las manos de los líderes nuevos? Bueno, aparentemente Dios, para comenzar la extensión de las iglesias rápidamente, Dios había dado a Pablo una ventaja que nosotros casi nunca tenemos. Porque ¿a dónde era que Pablo iba en todas las ciudades donde fue a evangelizar? Fue a las sinagogas. Entonces, esas personas probablemente conocían las Escrituras, y las únicas Escrituras a esta altura en el Antiguo Testamento, y de lo cual Pablo predicaba. Probablemente ellos conocían mejor las Escrituras que nosotros hoy día. Entonces, la única cosa que faltaba a estos judíos era conocer el Mesías, saber que Jesucristo era el Mesías. Entonces, por eso digo que Pablo tenía una ventaja hermosa, que estos grupos ya estaban preparados, ya conocían las Escrituras, ya eran gente que eran madura, eran responsables, y Pablo podía entregar el liderazgo a sus propios grupos en sus manos y seguir a la próxima ciudad. Pero no es muy probable que vamos a tener esta ventaja en nuestro día. Ahora, las 4 tácticas de las misiones. Primero, y acá viene otro martillazo sobre el primer clavo. Primeramente, la primera táctica tiene que ser la meta apropiada. ¿Y qué es nuestra meta principal? Una vez más, haced discípulos, que no lo olvidemos. En segundo lugar, de hacer nuestro trabajo en el lugar apropiado, en el tiempo preciso, que habla de sembrando, podando, cosechando.
Y para eso necesitamos la guía otra vez del Espíritu Santo. Ahora, yo no soy ningún agricultor, pero he tenido amigos agricultores, especialmente en la zona donde vivo yo, donde hay muchas lomas, muchas inclinaciones, una variación en los campos. Y un amigo agricultor me dijo que no siempre todos los campos llegan a madurez a la vez. Algunos campos, aún en la misma granja, a veces maduran antes que otros campos, por causa de la inclinación, la cantidad de agua, la inclinación de los rayos del sol. Todas estas cosas afectan cuando la cosecha viene. Y tienen que cosechar un campo antes de otro a veces. Y espiritualmente muchas veces es así. Cuando mis suegros fueron como misioneros a Indonesia, en la selva, había tribus a un lado del río principal que estaban listos para recibir el Evangelio y otros al otro lado que no estaban nada listos. Entonces tenían que darse a la gente que estaban lista para escuchar y recibir. No olvidar de nadie más, pero atenderles en el tiempo propicio. Los métodos adecuados. Ya hemos hablado de esto también, que hay métodos que sirven en un lugar, pero no en otro, o en una generación y no en otra. La guía del Espíritu Santo. Y por fin, las personas adecuadas para hacer el trabajo misionero. En primer lugar, que estén llenas del Espíritu Santo. De estar lleno del Espíritu Santo, no hablo solamente del bautismo del Espíritu Santo, esto también, por supuesto, pero vidas llenas del Espíritu Santo. Personas en una relación íntima y continua con el Señor Jesucristo, que hacen su trabajo no solamente por obligación, sino por amor para su Señor. Pero también la razón por que el Señor nos hizo la provisión del bautismo del Espíritu Santo, no es solamente para que podamos llamarnos pentecostales o hablar en lenguas, sino para que tengamos el poder necesario en la esfera sobrenatural, porque nuestra guerra espiritual es sobrenatural. Entonces no era para que nos sintamos muy más especiales que cualquier otro, pero son las herramientas que el Señor nos ha dado para poder hacer su trabajo. También comprometidas con Jesús. Y por fin, las personas adecuadas son llenas de la vida de la cruz. ¿Qué quiero decir con la vida de la cruz? Jesús explicó bien, la persona que lleva su cruz diariamente tiene que negarse. ¿Negarse de qué? De sus propios derechos. ¿Qué son sus derechos? Pero para amor del Señor y para cumplir con la tarea de llevar el Evangelio, toman la decisión de dejar sus derechos para poder servir. Me acuerdo de un pastor colombiano que conocí unos años atrás ministrando allá y me dijo que él hacía un trabajo misionero a una tribu muy en el sur de Colombia, en la zona de las Amazonas. Y pudo tomar avión hasta la última ciudad donde había aeropuerto y de allí tenía que entrar por canoa por los arroyos para llegar a esta tribu. Y él iba muchas veces y le molestaba porque los miembros de la tribu le llamaban este colombiano rico.
dice, bueno, nadie jamás en mi vida me había llamado a mí rico. Yo siempre me veía como pobre. Y le molestaba, no quería que le hablaran así. Entonces un día le pregunta, ¿por qué me llaman el colombiano rico? ¿Por qué no soy nada rico? Y le dijeron, porque usted tiene un reloj y tiene zapatos. Nosotros no tenemos relojes y no tenemos capacidad para tener zapatos. Dijo, esto fue la última vez que yo entré para ver a esta tribu llevando un reloj o zapatos. Entré descalzo y sin saber la hora, porque yo no iba a dejar que estos detalles iban a ser ninguna barrera, ninguna ofensa a la gente donde yo quería llevar el Evangelio y alcanzarles para Cristo. Así que eso es un ejemplo muy práctico que siempre queda en mi memoria. Otra cosa que es un poco difícil para nosotros del mundo occidental para entender en nuestras culturas es qué significa los movimientos de pueblos. Ahora, no está hablando de movimiento geográfico, pero la forma en que algunas culturas toman decisiones. Nosotros del mundo occidental somos más independientes en nuestra forma de pensar y creemos que tenemos el derecho de tomar decisiones para nosotros mismos. No es decir que nunca consultamos con otros, pero somos más propensos así. Pero no todas las culturas en el mundo piensan en esta forma. Y a eso se dirige esta expresión movimientos de pueblos. Y se encuentran culturas donde la comunidad es más importante que la importancia del individuo. Cada individuo toma en cuenta el bien de toda la comunidad antes de tomar una decisión propia. Entonces, cuando alguien está entrando con motivo de llevar el Evangelio a un pueblo con esta naturaleza, puede ser contraproductivo de tratar de comenzar con un individuo de este pueblo. Ahora, lo que puede suceder, puede ser que este individuo, este miembro de este pueblo, acepta el Evangelio. Pero esto puede resultar en que el resto del pueblo le excomulga a esa persona y le echa fuera porque no le ven como tiene nada en común con el pueblo más, porque ahora aceptó otra creencia y lo hizo por su propia cuenta. Ahora, en este tipo de cultura, es mucho más sabio de identificar el jefe del pueblo, el cacique, y va a este líder y aun pedir permiso para expresar el mensaje, el evangelio que el misionero tiene. Y quizás pensamos que siempre van a decir no, que lo van a rechazar, pero no es así siempre. De vez en cuando sí, pero muchas veces estamos honrando al líder porque si él cree que tenemos algo especial, él como líder debe escucharlo primero. Y muchas veces, al recibirlo, el líder del grupo, todo el resto del pueblo que tiene confianza en él, también acepta el Evangelio. Esta es la parte difícil para nosotros, porque decimos, pero para recibir a Cristo, cada individuo tiene que hacer su propia decisión. Y es cierto, y es lo que hacen estas personas. Pero cada uno toma la decisión propia, pero lo hacen juntos. Como digo,
es difícil para nosotros entender, es todavía difícil para mí entender. Pero tenemos que reconocer que es una realidad en algunas culturas y debemos acercarnos a esta clase de gente en esta manera. Volviendo a la experiencia de mis suegros trabajando en Indonesia, entre la tribu Diak, que tenía muchos pueblos, mi suegro con otro misionero de más edad, en muchos pueblos entraron y pidieron hablar con el cacique, y todo el pueblo aceptó a Cristo. Ellos pensaban, no puede ser tan fácil. Tiene que ser que mal entendieron. Entendieron que le vamos a traer riquezas o tesoros o algo. Entonces volvieron a explicar los pasos del Evangelio 2 o 3 veces y por fin el cacique le diría, amigos, entendemos bien el mensaje que nos trae. Estamos recibiendo a Cristo. No adoramos a demonios porque queremos adorar a demonios. Adoramos a demonios porque teníamos miedo. Pero siempre sabíamos que había un buen espíritu y queremos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida por recibir al Hijo de Dios, Jesucristo. Y a veces los pueblos a la vez recibieron a Cristo. Y es una cosa, como digo, para nosotros difícil entender, pero esto sucede en algunas partes del mundo. El próximo tema que quiero tocar, que lastimosamente por muchos años no habíamos puesto tanta importancia sobre esto como, gracias a Dios, la Iglesia está haciendo ahora. Y es el evangelismo y el desarrollo. Y hay 4 estrategias del desarrollo. Y uno voy a mencionar solamente por comparación, pero no como recomendación. Una forma de desarrollo es la liberación política, pero es mi experiencia, es mejor no meternos en esto. A veces, aun mis amigos en otros países quieren hablarme de la política, yo les digo que represento el reino de Dios nada más. Y no quiero entrar en eso porque hay muchas personas en varios países que han sufrido ellos mismos y parientes y amigos en maneras muy terribles por razones políticas. Entonces no queremos meternos en eso. Pero hay 3 otros tipos de desarrollo. Hay un tipo que cualquier iglesia, aunque sea pequeña, que puede utilizar, pero hay algunos otros que necesitan organizaciones cristianas más grandes. Y uno es crecimiento económico, de mano en mano con llevar el Evangelio, pero ayudar a la gente a mejorar su economía por mostrarles maneras de agricultura que no tienen, distinto tipo de industria para mejorar sus normas de vida. Pero si la necesidad es inmediata, otro tipo es alivio, el desarrollo de alivio. Porque si la gente está muriendo de hambre, no hay tiempo para enseñarles plantar cosechas. Entonces, esta gente necesita ayuda ya. Y la otra que cualquier podemos utilizar en alguna manera es el desarrollo comunitario. Ahora, unos ejemplos de estos 3 que sí puedo recomendar. Y es lo económico, crecimiento económico. Hay una organización cristiana, World Relief,
traducido Ayuda Mundial, que ha hecho mucho en muchas partes del mundo. Y por ejemplo en Nicaragua, que ha levantado una industria de café usando un tipo de café de mejor calidad. Establecieron una fábrica donde compran el café de agricultores muy pobres, pero estos agricultores reciben la ganancia y tienen el derecho de comprar su terreno con el tiempo de trabajar el terreno fielmente y aún quedar con su propia casita que pueden seguir mejorando. Y tienen la seguridad que esta empresa intermedia va a comprar el café. Ayuda Mundial, entonces, manda el café a iglesias en los Estados Unidos, vende a las iglesias y las iglesias venden este café en los paquetes a los hermanos y esta ganancia en las iglesias vuelve para entrar como fondos para más trabajo misionero. Así que todos ganan y nadie pierde y los que compren el café queden con una muy buena calidad café. Y esta gente que comenzaron pobre con casi ninguna esperanza en la vida para mejorarse, al final queden con su propio pequeño terreno, su casita, y pueden ir mejorándose. Esto es crecimiento económico. Y vuelvo a repetir, no es solamente lo económico, pero mano en mano con presentarles con el Evangelio. Entonces, el próximo, el alivio, le doy un ejemplo también hecho por Ayuda Mundial. Un país musulmán en el norte de África, hace como 2 décadas, estaba pasando hambre y Ayuda Mundial mandó una tremenda cantidad de comida como arena a esta gente para que no murieran de hambre. Después, el presidente y dictador de este país musulmán llamó a los pocos líderes cristianos en el país y les dijo, el mes de diciembre es un mes de celebración especial para los cristianos, ¿no? Dijeron que sí, Navidad. Y le dijo, si hay alguna película que ustedes quieren que pasemos en la red de televisión nacional para Navidad, ustedes busquen la película y nosotros la vamos a pasar por la red de televisión. Bueno, el presidente musulmán del país vecino se enteró de eso, le llamó y le acusó de ser loco. ¿Qué está haciendo usted siendo musulmán mostrando una película que, dicho sea de paso, fue la película Jesús? Pasando una película cristiana, usted siendo musulmán en un país musulmán. Y este presidente le dijo, mire, cuando nuestra gente estaba pasando hambre, no eran musulmanes que nos mandaron comida, eran los cristianos. Entonces pueden haber todas las tradiciones, todas las leyes, pero cuando demostramos el amor de Cristo, mano en mano, con ayuda a la humanidad, penetra el mensaje por dar ejemplos del amor de Dios a la gente. Ejemplos de desarrollo comunitario, hay mucho tipo de eso. Por ejemplo, de medicina. Ya mencioné antes en la otra sección una tribu en México, los Purépecha, que fueron alcanzados con el Evangelio por médicos cristianos que entraron y que hoy día ahora tienen sus propios pastores de su grupo étnico y sus propias congregaciones.
trabajamos muy de cerca con un grupo que se llama Paz en las Amazonas de Brasil, que aún tienen lanchas médicas tan grandes que tienen unas salas de cirugía y entran en las aldeas muy escondidas, muy aisladas, donde no hay ningún médico. Y entran, ayuda a la gente y hay tanta apertura que su problema no es plantar iglesias y tener convertidos, es encontrar pastores suficiente rápido para poner sobre estas iglesias. Porque este tipo de desarrollo ya abre las puertas enseguida. La rehabilitación de las drogas. Un amigo que trabajaba en España dijo algo que es un poco difícil entender al principio, pero un refrán que tienen allá es que las drogas son la mejor cosa para el evangelio en España. Y dicen eso porque hay tanta dureza en contra del evangelio allá, que la única gente suficientemente desesperada para recibir el evangelio son los drogadictos. Y una obra que se llama Betel en España, que se ha explotado por ministrar a los drogadictos y la gente con SIDA. Muchos de sus primeros convertidos ya murieron, pero dieron sus vidas para evangelizar hasta donde pudieron antes de morir. Y este ministerio se ha multiplicado a como 14 otros países de España ahora y comenzó con la rehabilitación de drogas. Quiero terminar por esta charla por hacer esta pregunta, porque también, aparte de predicar el evangelio, al estilo de Billy Graham, pongamos, o Luis Palau y grandes evangelistas de este estilo, también hay campañas del poder de Dios, de predicar el evangelio con demostración de sanidad. Y también hay esta manera del desarrollo comunitario. Ahora, ¿cuál es la manera correcta? ¿La prédica evangelística? ¿El evangelismo con poder? ¿El desarrollo comunitario? ¿Cuál es correcto? ¿Qué es el equilibrio? La respuesta otra vez es sí. Todas son correctas, depende de lo que el Señor está diciendo en el momento. No estamos tratando de crear una fórmula incambiable, pero estamos mirando a todas las posibilidades y solo tenemos que estar y quedar sensible a la guía del Espíritu Santo como Él quiere dirigirnos en la mejor manera para llegar al pueblo indicado en su momento propicio en la manera adecuada. Que Dios siga ayudándonos todos.